No sé cuántas veces abrí un expediente en mi vida. Podrían ser miles. En 32 años dentro de la fuerza aprendí a leer la muerte como si fuera parte del trabajo. Informes, fotos, huellas, sangre seca en papel. Pero aquel archivo, el número 303, no era como los demás. No traía firmas, ni sellos, ni fechas claras. Solo una advertencia en letras rojas, escrita a mano. No leer. Y yo, que siempre creí que nada podía asustarme, cometí el error de hacerlo. Me lo entregaron una noche lluviosa en la comisaría central. Recuerdo el sonido del fax antiguo al fondo, escupiendo hojas amarillentas, y el olor metálico del polvo húmedo. El oficial de guardia me dijo que venía del archivo de siniestros, que alguien debía revisarlo antes de sellarlo definitivamente. Cuando pregunté por qué nadie más lo hacía, solo me respondió: los que lo intentaron ya no están para contarlo. Creí que exageraba, hasta que vi la carpeta. Era gris, sin membrete, con los bordes quemados y una textura extraña, casi tibia, como si alguien lo hubiera sostenido durante demasiado tiempo. La abrí, y en ese instante supe que algo estaba mal. El aire en la oficina cambió de densidad, como si el oxígeno se hubiera vuelto más pesado. Dentro solo había 3 hojas. La primera en blanco, la segunda con un número escrito en tinta azul, 303. Y la tercera una fotografía mía, tomada en mi propio despacho, con la ropa que llevaba puesta ese mismo día. En el reverso una frase escrita con letra firme: ya eres parte del informe. Intenté reírme. Pensé que era una broma macabra, algún colega con demasiado tiempo libre. Pero cuando levanté la vista noté algo que me paralizó. El reloj de pared marcaba las 3:03. Las luces parpadearon y el fax, que llevaba años sin funcionar, comenzó a encenderse solo. El sonido fue lento, agudo, casi humano. De la bandeja salió una nueva hoja, recién impresa, con una línea escrita en tinta fresca: testigo principal, capitán Andrés Mena. Debajo una fecha que aún no había llegado. Desde entonces, el expediente 303 nunca volvió a quedarse quieto. Cada noche cambia. Añade nombres, rostros, detalles de personas que aún siguen vivas. Y ahora sé que no se trata de un caso, sino de una entidad que se alimenta de quien lo lee. Si estás escuchando esto, no busques ese archivo. No pronuncies su número, porque el 303 no se abre con las manos. Se abre dentro de ti. Suscríbete, deja tu like y comenta tu ciudad y país antes de que este video desaparezca del registro, igual que todos los que intentaron contarlo. El expediente 303 llegó a mis manos con el peso de algo que no quería ser tocado. La textura del papel era húmeda, como si hubiese absorbido años de humedad, o lágrimas, o ambos. Lo abrí porque tenía que hacerlo, porque mi trabajo siempre fue ponerle nombre a lo que otros prefieren olvidar. Pero esa noche, al mirar las primeras líneas, entendí que el archivo no hablaba de un crimen, hablaba de un testigo. Y ese testigo era un policía llamado Gálvez. Según el registro, Gálvez fue uno de los primeros agentes en responder a una llamada en 1987, en una casa abandonada en San Baltasar. Los vecinos aseguraban que había gritos, luces que se encendían y se apagaban, y una voz que repetía la misma frase una y otra vez: no lo leas. La patrulla llegó al lugar, pero solo Gálvez entró. Los demás esperaron fuera, escuchando cómo el hombre gritaba, cómo los cristales se rompían, y luego silencio. Cuando lo hallaron, estaba sentado en el suelo, con las manos manchadas de tinta y una hoja en el regazo. El parte policial decía que no recordaba nada, pero en su informe, el primero del 303, escribió algo que congeló la sangre de quien lo leyó: el expediente se está escribiendo solo y me está mirando. Fui al archivo histórico para buscar más datos. Nadie recordaba haber trabajado con él,
ni su familia, ni sus superiores, ni los registros digitales. Su nombre aparecía y desaparecía del sistema como si nunca hubiera existido. Aún así, en una carpeta polvorienta, encontré una cinta magnetofónica con la voz de Gálvez. La etiqueta decía, Testimonio 1, Gálvez. La reproduje en la sala vacía, con las luces parpadeando, y escuché su respiración entrecortada. No soy yo el que escribe. Él me usa las manos. Está aquí, detrás de mí. La grabación se cortó con un chillido y de fondo se escuchó un murmullo bajo, como si alguien repitiera mi nombre. Desde ese día algo cambió en la oficina. Las hojas del expediente comenzaron a alterarse solas. Donde antes solo estaban los informes de Gálvez, ahora había párrafos nuevos, describiendo acciones que yo aún no había hecho. El capitán Mena revisa la grabación de Gálvez. Siente un frío en la nuca. Y lo sentí. El aire se volvió más espeso, más sucio, más real. Toqué la hoja y noté que estaba tibia. Llamé a mi superior. Le conté lo que pasaba. Me pidió que descansara, que no me sugestionara. Pero mientras hablaba, escuché algo detrás de la puerta. Pasos lentos, mojados, que se detuvieron justo frente a mi despacho. Cuando abrí, no había nadie, solo un pequeño charco de agua. Me incliné para tocarlo y la mancha se movió. Se deslizó como si algo respirara dentro de ella, dejando sobre el suelo una huella dactilar negra, la misma huella que aparecía en la primera página del expediente. Esa noche me llevé la carpeta a casa. Pensé en leerla bajo la luz cálida de mi lámpara, donde todo parece menos amenazante. Error. Apenas la abrí, la radio del comedor se encendió sola. No transmitía música ni noticias, solo una voz arrastrada que repetía en bucle: Capitán Mena, cierre el expediente, cierre el expediente. Corrí hacia el aparato y lo desconecté, pero seguía hablando aún sin corriente. Las palabras cambiaron. Demasiado tarde. Intenté quemarlo. Lo puse en la chimenea, rocié alcohol, encendí un fósforo. Las llamas se alzaron, pero el papel no ardía. Solo se ennegrecía por momentos, como si respirara, como si se defendiera. El olor era insoportable, una mezcla de tinta, moho y carne. Entonces el fuego se apagó solo y entre las cenizas apareció algo que me hizo retroceder. Una fotografía de mí mismo, sosteniendo el expediente, con la cara llena de hollín. La fecha impresa era la del día siguiente. Llevé lo que quedaba de la carpeta al laboratorio forense buscando alguna explicación racional. El técnico la examinó bajo la lámpara ultravioleta y tras unos segundos me miró con el rostro pálido. Esto no es tinta, capitán. Es hemoglobina humana. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, el hombre cayó al suelo convulsionando. La luz parpadeó 3 veces y en la pantalla del monitor apareció una línea nueva. El expediente 303 ya eligió a su próximo testigo. Salí de ahí dejando todo atrás, pero el olor seguía pegado a mi uniforme, a mi piel, a mis sueños. Desde esa noche, cuando cierro los ojos veo las hojas moverse solas. Escucho mi nombre susurrado entre el papel. Siento que cada palabra que leo se clava en mí como una marca. El expediente no se destruye, no se archiva, solo cambia de lector. Y ahora que tú estás escuchando esta historia, quizás ya lo has abierto. Después de aquella noche, intenté convencerme de que todo lo ocurrido había sido una alucinación provocada por el cansancio, por el estrés o por las largas horas sin dormir. Pero cuando regresé a la comisaría al día siguiente, la carpeta del expediente 303 no estaba sobre mi escritorio, tampoco en mi casillero ni en el archivo central. El jefe de turno me aseguró que nunca había existido un documento con ese número. Sin embargo, en la pantalla de mi computadora, al encenderla apareció un archivo nuevo, sin extensión, con el nombre 303.log. No lo abrí, no tuve que hacerlo. El archivo se ejecutó solo.
El texto que apareció era un registro de audio convertido en palabras. Reconocí mi voz describiendo cosas que no recordaba haber dicho. El capitán Mena revisa la grabación. El expediente se mueve. Hay alguien más en la sala. La computadora se apagó de golpe y al encenderla de nuevo, la carpeta documento se había llenado de copias del mismo archivo. 303.1, 303.2, 303.3. Cada copia tenía un tamaño diferente. Cada copia tenía una línea nueva. La última decía: el archivo que nadie guarda, se guarda solo. Pedí ayuda al departamento de sistemas. Un técnico joven vino a revisar mi ordenador. Conectó un pendrive, intentó hacer una copia de seguridad y su rostro cambió al instante. El monitor mostró su reflejo, pero no el mío. Era él, sentado frente a la pantalla, con la boca abierta y los ojos completamente blancos. Desconectó todo y se levantó sin decir palabra. Horas más tarde me informaron que había pedido la baja médica. Su informe de salida decía: dolor auditivo, ruidos dentro de los archivos. Intenté entonces borrar todo rastro manualmente, pero los documentos aparecían también en otras computadoras. Los compañeros comenzaron a quejarse de que sus equipos se encendían solos a las 3:03 am y que en sus pantallas aparecía la frase: actualizando expediente 303, no cierre el sistema. Algunos reportaron que después de eso, sus nombres desaparecían de la base de datos policial. Otros decían escuchar respiraciones en los altavoces, incluso con los cables desconectados. Uno de ellos, un sargento de apellido Duarte, desapareció después de intentar formatear los servidores. Lo encontraron 3 días después, sentado frente a una impresora apagada, con la cara cubierta de ceniza y una hoja pegada al pecho. Decía: gracias por guardar. Empecé a notar que el expediente no solo vivía en los documentos físicos, se propagaba por los cables, por las ondas, por las frecuencias internas de comunicación. Cada llamada de radio, cada correo, cada informe. A veces, al hablar por el transmisor, mi voz se distorsionaba y escuchaba a otra responder desde el otro lado: ya leí tu parte, capitán. Preguntaba quién hablaba. Nadie contestaba. Solo el eco de una tecla presionándose sola en la computadora, escribiendo mi nombre una y otra vez. Una madrugada me quedé solo en la oficina. Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Apagué todas las luces, desconecté los cables, cerré las cortinas. La computadora estaba apagada, pero su pantalla se encendió sola, mostrando un cursor parpadeante. Las letras comenzaron a aparecer lentamente. Informe 303. Fase 2 completada. Se requiere un nuevo custodio. En ese momento el teléfono de la oficina sonó. El identificador mostraba un número interno. El mío. Descolgué. Del otro lado escuché mi voz, susurrando: ya no puedes cerrarlo. El expediente había dejado de ser un documento. Ahora era una red. Una entidad que usaba cada sistema, cada palabra escrita, cada llamada para reproducirse, y entendí que no bastaba con destruir las copias, porque el 303 no vivía en el papel, vivía en nosotros. Desde entonces, cada vez que escucho el clic de una grabadora o el zumbido de una computadora encendiéndose, siento que me está observando. Algunos colegas dicen que exagero, pero ellos no escucharon su propio nombre susurrado por un archivo vacío. Yo sí, y sé que aunque nadie lo guarde, el expediente 303 siempre encontrará la forma de guardarte a ti. He dejado de dormir, no por miedo a soñar, sino porque cada vez que cierro los ojos, escucho el sonido de teclas escribiendo solas. Ya no necesito abrir la carpeta del expediente 303 para saber que sigue ahí. A veces, incluso con la computadora apagada, siento que vibra o que respira. Cada palabra que pronuncio, cada pensamiento que intento reprimir, aparece horas después escrito en una hoja que yo no recuerdo haber tocado. Y siempre con el mismo encabezado:
Informe actualizado. Testigo capitán Andrés Mena. Al principio creí que estaba perdiendo la razón, hasta que descubrí algo que no podía ser coincidencia. Revisando los archivos impresos del 303, encontré una transcripción que llevaba la fecha del día anterior. Describía con precisión cada cosa que hice desde que me desperté. Las frases eran exactas, incluso las pausas, los murmullos, los pensamientos que jamás pronuncié, y al final una línea nueva, escrita con tinta más oscura, como si alguien la hubiera agregado después. Faltan 3 días. No sé qué ocurrirá en 3 días, pero algo dentro de mí entiende que será el final de este expediente, o el mío. He intentado dejarlo en evidencia, advertir a otros, entregar copias selladas al ministerio, pero cada persona que lo recibe desaparece, o renuncia, o simplemente olvida que existió. Anoche, cuando fui a buscar al secretario que lo había escaneado, encontré su escritorio vacío. Solo quedaba el monitor encendido con una nota en pantalla. Transferencia completada. Hoy la ciudad está en silencio. Es domingo. Debería estar en casa, pero sigo aquí, frente al mismo escritorio donde todo empezó. El reloj marca las 3:03 AM. El fax se enciende solo y de su bandeja comienza a salir una hoja nueva, letra por letra. No tengo que acercarme para saber lo que dice. Es mi voz lo que dicta. La impresora obedece, y mientras escucho el zumbido, reconozco las frases. Son las mismas que estoy diciendo ahora, en este preciso instante. Informe 303, fase final. Custodio identificado. Entiendo lo que eso significa. El expediente necesita un guardián, alguien que lo mantenga vivo, que lo siga escribiendo. Cada vez que uno de nosotros muere, alguien más lo lee, alguien más continúa. Y esta vez, el custodio soy yo. Siento un calor en las manos. El papel vibra, se pega a mi piel. Puedo sentir cómo la tinta se mueve bajo mis dedos, entrando poco a poco, recorriendo mis venas. No puedo soltarlo. No quiero soltarlo. Ahora lo comprendo todo. El 303 no busca destruirnos, busca continuarse. Somos sus plumas, su tinta, su voz. Cada palabra que lees o escuchas lo alimenta. Y mientras sigas escuchando este relato, mientras mi voz siga vibrando en tu oído, él estará creciendo dentro de ti, escribiendo una nueva línea, un nuevo testigo, una nueva fecha. La impresora se detiene. El papel se enfría. En la última línea leo algo que no escribí. Informe actualizado. Testigo final confirmado. Oyente presente. Si estás escuchando esto, el expediente ya te ha elegido. Y si en los próximos días un documento sin remitente aparece en tu puerta, no lo abras, no intentes leerlo, porque el 303 no necesita que lo busques. Ya te ha encontrado. Dicen que los expedientes se archivan cuando todo se resuelve, pero el 303 nunca quiso resolverse. No nació para cerrar casos, sino para abrirlos dentro de quienes lo leen. A veces pienso que no fue creado por un humano, sino por la propia culpa de los que firmamos informes y fingimos que la verdad no nos duele. Ahora lo entiendo. El expediente no busca justicia, busca testigos. Y cada palabra que pronuncio, cada sonido grabado, cada susurro que repito, no me pertenece más. Soy apenas la voz que lo mantiene respirando. El edificio donde trabajo está vacío desde hace semanas. Nadie entra, nadie sale, pero cada noche, a las 3:03, escucho pasos en el pasillo y el sonido del fax activándose en la oscuridad. Las hojas se imprimen una tras otra, cayendo al suelo como un pulso.
Cuando las recojo, no hay letras visibles, solo una textura tibia, húmeda, que se mueve al tacto. A veces, bajo la luz, logro ver nombres que no conozco. Quizás son los de los próximos lectores. Quizás el tuyo también está ahí, esperando su turno. Si llegaste hasta el final, suscríbete, deja tu like y comenta tu ciudad y país. Hazlo antes de que este video desaparezca, antes de que el expediente encuentre tu frecuencia. Y si algún